poco de haber asumido como gobernador, José Manuel de la Sota se instaló en Río Cuarto para tener la primera gestión de 48 horas como gobernador al frente de toda la provincia desde la capital alterna, con una ceremonia institucional, pero con mucho trabajo también con los ministros. Con el paso de los años ha ido cambiando esa manera de empoderar a Río Cuarto como capital alterna. Toda esta semana, en nuestra memoria de archivo, Historias para no olvidar, vamos a evocar esta cuestión. En aquel momento, la secretaria general de la gobernación era Olga Riutor. En el informe que hicimos para Canal 13 en aquellos días, Olga Riutor apenas llegó a la ciudad de Río Cuarto, esto decía sobre lo que implicaba que Río Cuarto se transformara en capital alterna. Esperamos que este traslado de la capital todos los meses a Río Cuarto sirva para que se descentralice la política de gobierno y podamos acercarnos cada vez más a la gente y escuchar los problemas y poder también acercar las soluciones, ¿no? En algún momento no muy lejano en el tiempo, incluso algunos referentes del sur cordobés hablaban de dividir la provincia por una sensación de olvido. ¿Esto viene a significar una especie de reivindicación? Creo que es una reivindicación a un pedido que hacía muchos años. El intendente de acá decía que hace como 10 años que querían que esto se produjera. Creo que el trasladar el gobierno ahora a Río Cuarto y ver las posibilidades más adelante o en otros años a otras zonas es integrar la provincia cada vez más, ¿no? Y no dividirla. Vuelvo a hacer su... Una cosa es la decisión política tras una promesa de campaña y otra es la materialización de la decisión política. Y todos determinan como un factor muy importante, determinante, decisivo, el rol que Olga Riutor desempeñó para que Río Cuarto, la decisión política, pudiera materializar esa decisión política. Vamos a saludar a Olga Riutor, que está en línea con nuestro programa. Así son las cosas. La saluda. ¿Cómo le va, Olga? Bienvenida. Muy bien, un gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuando empezamos a hacer la preproducción de esta semana en donde vamos a abordar los 25 años de Río Cuarto Capital, todo el mundo nos decía, bueno, la que hizo mucho y fue determinante fue Olga Riutor. ¿Qué recuerda de aquello ocurrido hace un cuarto de siglo, Olga? Bueno, la verdad que son recuerdos todos gratos porque en ese momento nosotros hacía poco que habíamos asumido el gobierno y bueno, y el hacer una capital alterna en una zona tan importante como el departamento de Río Cuarto era realmente empezar a desarrollar el concepto de descentralización, de desburocratización del Estado. Y el funcionar una vez por mes ahí iba a ayudar a que estas cosas se hicieran. No es lo mismo para cualquier ciudadano o funcionario de Río Cuarto también que venir a hablar a lo mejor 10 minutos con el gobernador para tomar una decisión, que estar ahí, acumular los temas y una vez por mes decidir las cosas que fueran realmente más importantes. Las urgencias obviamente hay que resolverlas siempre como urgencias. Pero me parece que fue una experiencia positiva. La idea era después seguir con algún otro departamento importante en este concepto de descentralizar y de desburocratizar. Pero bueno, las gestiones van cambiando, los gobernadores van cambiando y cada uno va teniendo un método distinto de gestionar los recursos. Sí, sé que sigue la política muy de cerca. ¿Usted cree que aquel rol inicial terminó cumplido acabadamente o quedó a mitad de camino y todavía es un proceso de institucionalización que está en desarrollo? Yo lo que hoy profundamente no lo podría opinar porque no conozco en profundidad cuál es la idea de qué hacer con esas cosas, pero siempre el riesgo en un gobierno es cuando uno hace una estructura nueva y después por el tiempo, si no la va oxigenando, si no va controlando, si no va estando cerca, se empiezan a burocratizar las cosas. Y creo que ese es el peligro siempre del rol del Estado, que hay que intentar que no pierda la dinámica inicial.
Y bueno, yo eso creo muy contento poner el ojo, creo que el ojo del amo engorda el ganado, y es cierto. Ahora, no sé cómo estará hoy la gestión ahí respecto del gobierno central en Córdoba, así que de eso no podía opinarle mucho, pero creo que en ese momento valió la pena y debe seguir valiendo la pena porque la ciudad cada vez se agranda al mar y no se retiran. Por lo tanto, los problemas siempre son cada vez más grandes, entonces cuanto más descentralicemos, más rápidamente se le va a encontrar las soluciones. Bueno, habló como si lo conociera, esta idea de que las estructuras, si no se oxigenan, se burocratizan, ¿no? Por más que hayan sido creados con el sentido de desburocratizar. Totalmente. Yo creo que ese es el defecto de la mayoría de los gobiernos cuando se están mucho tiempo la misma aplica sin querer, es como que fuera una cosa natural, que es como si se fueran achanchando. En cambio, cuando vos sentís que la silla te la pueden mover en cualquier momento y te vas a mover y la vas a cuidar. Y yo creo que tal vez por ahí algún zamarrón de esos son los que se van necesitando siempre en las estructuras del Estado para sentir que no es que esté todo y que hay que seguir haciendo, porque la dinámica de un gobierno cambia día tras día. Olga, ¿qué recuerdo tiene de las dificultades? Porque debe ser muy difícil instalar, porque había un concepto de capital cordobesa que incluso hacía que los propios se resistieran a tener que, empezar a mirar con una alternativa desde Río Cuarto. Las propias estructuras burocráticas de la provincia que estaban acostumbradas a todo manejarlo desde Córdoba. ¿Qué dificultades tuvo o fue más fácil empezar de cero con el terreno baldío? Y mire, fue igual que los problemas que enfrentamos cuando llegamos al gobierno. Acuérdate que llegamos a un gobierno que había, no sé si máquinas de escribir y no sé si una o dos computadoras. Y cuando el centro de cómputo lo tiramos al río, que digo yo porque estaba ahí de la cañada, y conseguimos un proyecto Banco Mundial para informatizar todo el Estado, para que los estudiantes tuvieran un seguimiento por parte del ciudadano, no tuvieran que todos los días ir a preguntar y ir a mirar en qué alto, en qué cajón lo habían guardado. Todo eso generó muchísima resistencia, y cuando hablamos de hacer otra capital también más resistencia, porque la gente se resiste en general a los cambios, y creo que a medida que se fue tomando decisión, que fue modernizando el Estado, que íbamos una vez por mes a Río Cuarto y que esto no hacía que se desentendieran las otras cuestiones del gobierno ni lo que es la propia capital, creo que esto se fue aceptando. Y esas son las cosas que cuando yo digo que no hay que evitar, que hay que evitar la burocratización, es por esto, porque la gestión siempre son muy dinámicas, los cambios sociales, económicos y políticos son dinámicos, y por lo tanto uno tiene que estar preparado para ir asumiendo y cabalgando en esos cambios. Si se burocratiza, le pasan por el techo o la gestión se cae. Y creo que en esa época no es distinta a otra época. Hubo mucha resistencia, teniendo mucha expectativa, porque bueno, que la nada de un día, pero muy bueno. Y todos los problemas normales que tiene cuando hay que empezar a pensar cómo hacer, qué oficinas hacer primero, qué gente por ahí primero, cuál es la gestión. Olga, ayer le estamos consultando también a los intendentes que estaban. El primero que le preguntamos fue a Benigno Antonio Rins, que fue el que le dio la bienvenida a Río Cuarto Capital Alterna, aunque a poco dejó la intendencia, pero él decía que él cree que De la Sota lo que quería era ganar la intendencia de Río Cuarto, por eso establece la capital alterna en la ciudad. ¿Lo movilizaba eso o una visión estratégica, política, que iba más allá de Río Cuarto, Olga? Yo creo que, bueno, a mí que yo respeto mucho, estaban reunidos porque hacía muchos años que venía ganando el radicalismo y ganó el peronismo, y en Río Cuarto mantuvieron ellos la intendencia.
Entonces, cuando uno está mejorando la gestión en cada uno de los departamentos de la provincia, obviamente que sabe que si gestiona bien va a tener buenos resultados electorales. Y esta decisión de ir a Río Cuarto, creo que sabíamos que si gestionábamos bien íbamos a tener un buen resultado electoral, pero porque siempre está en la área de la gestión el que vos sentís que si gobernaste bien te vas a presentar otro mandato, pero no fue el eje de la decisión. Creo que esa opinión tiene que ver con una especulación que siempre existe, por supuesto, pero no porque fuera el eje de la toma de la decisión, ¿no? Sí, bueno, aquí se vio durante mucho tiempo, y sobre todo cuando gobierna el radicalismo, la ciudad, que el centro cívico es como una intendencia paralela. ¿Nunca fue el sentido de instalar una intendencia paralela? No, además es medio ridículo desde el punto de vista de los recursos. Duplicar recursos para tener el mismo resultado es medio absurdo. Yo creo que son los tironeos políticos. Es como si me dijera que el gobierno provincial acá en la ciudad de Córdoba y tener una intendencia en la misma ciudad de Córdoba, hay una competencia de una municipalidad paralela. Creo que al no haber existido nunca antes una capital alterna, se puede haber visto de esa manera. Pero es como absurdo. Si yo tengo un buen intendente que me limpia la calle, yo sé que no me tengo que meter en eso, me tengo que meter en cómo hago más desarrollo productivo, cómo genero más peso de trabajo, cuáles son los problemas de sustentabilidad que tiene Río Cuarto, cuál es el tratamiento sobre la economía circular. O sea, todo lo que yo desde lo macro puedo hacer en esa localidad para ayudar a que lo micro, que es lo que hace el intendente, se potencie. Pero son roles totalmente distintos. Uh-huh. Olga, para finalizar, ¿sabe de dónde sacó la idea de la SOTA de la capital alterna? ¿Alguien se la comentó? ¿Alguien se lo pidió? ¿Lo copió de algún otro lugar? No, se lo copió porque eso lo venimos hablando antes de ganar las elecciones, de qué sería bueno, porque incluso alguna vez pensamos en Altagracia también, de llevar la capital directamente a Altagracia, no a la capital alterna. Después seguiría secado porque era un gasto en una provincia que no venía muy bien económicamente, era un gasto que no iba a dar resultado, y ahí surgió la idea de Río Cuarto como una zona en donde, por la distancia y por el tamaño de ese departamento, valía la pena tener una capital alterna. Y ahí empezó el proceso que si vamos a descentralizar en Córdoba, ¿por qué no vamos a descentralizar el gobierno central también? Y ahí se empezó a desarrollar esta idea. Bueno, ¿cree que dio los resultados políticos o geopolíticos institucionales esperados? ¿Cuál es su evaluación 25 años después? Yo creo que fueron buenos, porque a partir de ahí Villa Rins se vinieron ganando casi todas las elecciones. O sea que por lo menos el trabajo se sintió y la gente a través de su voto lo apoyó. Olga, gracias por ayudarnos a recordar aquel momento, hacer memoria de archivos. Son episodios muy trascendentes en la historia de la ciudad y que también es necesario ponerlos en debate para revitalizarlos, ¿no? Porque da la sensación que, como todo músculo, si no se ejercita, se va perdiendo. Y me parece que también eso le ha pasado al músculo institucional que sostiene a Río Cuarto como capital alterna. Muy amable, Olga. Totalmente de acuerdo con usted. Un abrazo grande. Que siga bien. Gracias, Olga, muy amable. Olga Riutor, la que era esposa y secretaria general de la Gobernación, la que muchos indican, bueno, fue Riutor la que, una vez que se tomó la idea, acá revela que se había pensado en Altagracia como capital de la provincia de Córdoba. Después los gastos, recuerden que eran tiempos, 1999, empezaba la crisis profunda de la recesión dejada por la convertibilidad, no era que era un momento floreciente. Después vino el 2000, 2001, 2002, todos años terribles económicamente hablando. Por eso incluso tardó mucho tiempo
Hasta que en el 2007 Schiaretti construye el centro cívico, cuando empezaron a recogerse los beneficios de la gestión de Kirchner. El schiarettismo hoy odia al kirchnerismo porque le conviene electoralmente, pero usufructuó mucho de la bonanza kirchnerista. De hecho, el centro cívico, todo lo que se empezó a construir en esa época, no es que puso la plata del kirchnerismo, pero lo permitió la recuperación del país, porque en el 99, 2000, 2001, cuando empezó a andar la idea de Río Cuarto capital alterna, no había nada. Empezaron en lo que hoy es Renta, después pasaron a la Casa de la Cultura, ahí el ex edificio del Banco Hipotecario Nacional, y tardó mucho tiempo en materializarse la sede propia. Y Olga Riutor tuvo un rol trascendente. Después, en lo personal, hasta debe estar a lo mejor arrepentida Olga Riutor, ¿no? Porque acá empezó a gestarse la relación de la Sota con la gestión de Alberto Cantero, siendo intendente peronista, y secretaria de Alberto Cantero estaba Adriana Nazario, que después se transformó en ministra provincial y después todo lo que ustedes ya saben.